Hola, hola, hola. Hola, buenos amigos, queridos amigos. ¿Cómo están? Aquí yo bien, bien, bien. Tratando de ajustar mi cámara aquí para hablarle una vez más. Hoy es 24 de febrero del 2025. Avanzamos una vez más, un día más. Aquí por orden de mi Dios y Señor, eh, tocando los temas de fe. Según Hebreos 11, sabiendo pues que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve según la definición bíblica. Queremos seguir hablando de esta fe. Que esta fe no es la fe temporal, no es la fe religiosa, es una fe bastante más profunda, que requiere entrega, sacrificio, requiere eh, doblegar nuestra voluntad personal. Pablo decía que él sacrificaba su cuerpo todos los días para poder someterlo a esta obediencia que se requiere eh, con un Dios que no se ve pero actúa, con un Dios que a lo mejor tú no lo sientes físicamente, pero está. Y llegar a esa convicción que no ves requiere mucho seso, mucha experiencia, vida y bueno, y requiere también un cambio radical de corazón. Eso es la parte que el mundo no va a entender jamás. Hemos estado viendo hasta el versículo 4, hasta aquí, del Hebreos 11. Hoy día vamos a seguir con el 5 y el 6. Porque creo que es suficiente hablar de llamar la atención de lo que eh, los antiguos, porque estamos empezando con el primer hombre que fue Adán, Caín, ¿no es cierto? El primer hombre después de Adán, tuvo en la tierra que ya vimos, que cometió errores, que hizo un asesinato que fue terrible, mató a su hermano, pero decía que la fe de Abel hablaba por su ofrenda aún hoy día después de muerto. ¿Ya? Después de miles de años sigue hablando de esa fe. El hombre fue muerto, sacrificado por demostrar una fe que Caín no pudo demostrar. Y ahora en el versículo 5 dice así: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y bueno, vamos a parar aquí un poquito para hablar. ¿Quién fue Enoc? ¿Ya? Enoc fue el padre de Matusalem, el abuelo de Noé. Es un ser misterioso. La Biblia no da muchas referencias de él. ¿Cuál fue la gracia de Enoc? Mira, eh, si nosotros nos vamos a Génesis 5, 5:21, nosotros vemos que el capítulo 5 habla de toda la descendencia, de todas las generaciones. La primera cosa que llama la atención cuando tú empiezas a leer en Génesis 5, que él va dando las generaciones desde Adán hacia adelante, ¿ya? Y las generaciones vivían en esos años, antes del diluvio, la época prediluviana, vivían 1000 años. Por eso es que los tiempos nosotros no lo entendemos. ¿Por qué vivían 1000 años? Porque dice que el hombre es flor de un día, dice la Biblia. Y para Dios un día son 1000 años, el nuestro. Porque Dios no está circunscrito al tiempo, Él trabaja en un esquema distinto. Entonces, eh, lo que muchos ateos critican, que han pasado 2000 años, pero para Dios son 2 días. Y las profecías hablan, oye, después de 2 días vendrá Cristo. Claro, bajo nuestro tiempo, 2000 años es una eternidad, pero eso no es la eternidad. La eternidad es mucho más que eso. Entonces, los tiempos de Dios son distintos a los nuestros. Y eso hay que entenderlo. Si no me logras comprender que nuestros ojos, dice, y el capítulo que estamos leyendo dice que los hombres no alcanzaron las promesas que estaban, que Dios les dio, sino que sus generaciones posteriores recibieron las promesas.
Por ejemplo, Abraham recibió una promesa, que la vamos a leer adelante, de la tierra prometida, pero él no la vio. Pero se cumplió, claro que se cumplió. ¿Cuánto? Muchos años después, 500 años después, 600 años después. Dios prometió y cumplió. Entonces, vámonos al capítulo 5 de Génesis, y me voy a saltar obviamente todos los otros, porque cuando vino la séptima generación, después de Noé, de Adán, nació Jared, dice el versículo 19, y vivió Jared, después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Mira, Jared vivió 800 y recién a los 800 años engendró los hijos e hijas. Recién se casó a los 800 años. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. ¿No es cierto? Y ahí viene el traspaso generacional. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Este fue un poquito más avispado, se demoró menos. A los 65 engendró a Matusalem. ¿Quién es el hombre que ha vivido más en la tierra? Matusalem. ¿Ya? Porque Matusalem vivió 969 años. ¿No? Es decir, el que más tiempo, más longevo de todos fue él. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. ¿Por qué fueron tan poco? ¿Por qué? Pero dice en el versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Dice que él no murió, no fue encontrado, no estaba vivo. Enoc, esta es la única referencia, por eso que los misterios de la Biblia todavía no los podemos resolver. No da mayor detalle por qué caminó con Dios. Tiene que haber sido una caminata muy especial, tiene que haber sido, porque no dice, no es que haya tenido la fe, él caminó con Dios. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció. Fue arrebatado como Elías, como el cuerpo de Moisés, como Jesús. Fue arrebatado. Fue sacado de la tierra. Por eso que nosotros tenemos ejemplos fundamentales que están escritos en la Biblia, los cuales confiamos plenamente en lo que dice que Dios arrebata a los suyos, los lleva, se los va a llevar. Las promesas de 1 y 2 Tesalonicenses, de 1 Corintios 15, son reales. Para nosotros son una verdad. ¿Por qué? Porque hemos visto tanto cumplimiento de promesas de Dios, tan exacto como Él dijo que iba a hacer, que este pequeño texto que habla de Enoc, y como el resto de las cosas que son bíblicas, de las cuales hay muchos misterios, nosotros confiamos porque la Biblia nos da más que suficiente garantía de que Dios no miente y que las escrituras vienen no hechas por hombres, aunque escritas por hombres como instrumentos, como máquinas de escribir, pero inspiradas por Dios. Dios dictó los textos. No me pregunte en detalle cómo lo hace, yo creo que sé, yo creo que lo he vivido más de una vez. Pero Dios sí inspira, Dios dice lo que hay que hacer. Y pone en el corazón del hombre y en la mente los pensamientos, no de cualquier hombre. Así que este Enoc fue un hombre muy especial que tenemos muy poco antecedente. Ahora, mucha gente habla de que Enoc dejó un libro. ¿Ya? Dentro de los misterios que hablamos, hay cosas de Enoc en ese libro que son válidas. ¿Ya? Sobre todo lo que tiene que ver con esa parte de los ángeles caídos, de Satanás, de los demonios que vinieron a la tierra y poseyeron a las hijas. Si nosotros vamos
Judas, el libro de Judas, que es una carta muy cortita, muy corta. ¿Ya? Dice, él valida esto en el versículo 14 y le dice, de estos también profetizó Enoc. ¿De quiénes? De los demonios. ¿Ya? Entonces, hablando del tiempo antiguo, dice que Judas dice que de esos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Entonces, dice, perdón, para el que se dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado. Entonces, dice que Enoc escribió sobre estas profecías y sobre estos hechos misteriosos. Pero el libro de Enoc fue escrito por muchas personas, no por Enoc. Entonces, ese es el misterio que vivían. ¿Por qué no fue incluido en el canon bíblico? Porque los antecedentes que tiene no dan como para decir esto fue inspirado por Dios. Y aunque tenga algunas cosas que son inspiradas por Dios, como estas profecías, no da el hecho de que Enoc haya escrito él muchas cosas que están ahí en los libros, además que fueron por ahí por el año 160 después de Cristo, antes de Cristo, o si después de Cristo, perdón, los escritos, y se nota que hay escritos de diferentes autores, por el lenguaje, por el estilo lingüístico que usan, no da confianza de que todo el libro sea inspirado por Dios. Pero hay partes que sí están reconocidas. ¿Ya? Hay que leer el libro de Enoch y empezar a ver qué es y qué no es válido para la Santa Escritura. La Escritura debe tener muchos conceptos, digamos, de seguridad de que es algo inspirado por Dios. Y dentro de ello es que los libros relaten, todos los que estén relatando sean escritos sobre Dios. ¿Ya? Y los únicos libros que son históricos, que el de Esther y el de Ruth, no hablan directamente de cosas que Dios dijo, pero hablan de hechos importantes que tienen que ver con aclarar la historia de los judíos y de lo que Dios hizo en esos pueblos, ¿ya? Y en esas personas. Yo quiero decirte que Enoc es un personaje importante porque lo que tenemos que rescatar, lo relevante de todo lo que tenemos que hablar aquí, es que Enoc fue traspuesto, fue arrebatado de la tierra por fe, llevado al cielo por fe. Él no conoció la muerte. La Biblia dice eso, yo lo creo, es verdad porque lo dice la Biblia, nada más. Aquí sí yo necesito fe y que ustedes pongan fe en lo que estoy diciendo porque la confianza, como te digo, de lo que está escrito es total. ¿Por qué? Y aquí viene no sé si una reconvención bíblica para nuestra mente limitada. Dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto tiene un sentido bastante profundo. Mira, nosotros podemos tener distintos grados de fe. Hay una fe temporal. ¿Qué es la fe temporal? No, yo sé que Dios me va a dar un trabajo, no, yo sé que voy a confiar y a orar y a pedirle a Dios que, no sé, porque termine la catástrofe, que nos ayude en la catástrofe, que nos consiga tal o cual cosa, que me saque de una enfermedad. Esa es una fe temporal. ¿Por qué? Porque el objetivo es algo temporal. Y Dios hace eso. Dios sana enfermos, Dios resucitó muertos. Cristo hizo muchos milagros en la tierra, demostrando que temporalmente los problemas temporales de la humanidad a Él le afectaban. Incluso hay un pasaje que dice que si un padre le sabe dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más Dios a los que le temen, a los que le buscan, a los que le aman? Entonces,
Pero la fe temporal es un nivel muy básico. Entonces, lo que está diciendo aquí es que hay otro nivel de fe, que esta fe sí es la que le agrada a Dios. ¿Cuál es la fe que le agrada a Dios? ¿La fe temporal? No, porque la fe temporal es una evidencia y que Dios quiere tocar tu vida para decirte, yo existo, yo soy real. Porque hay cosas que son inexplicables. Dios ha sanado gente de un cáncer, de un SIDA. Yo conozco un caso por ahí, terminal, y lo sanó. Hay un hospital que se hizo también en honor a eso, en Gorbea. Entonces, dice, pero sin fe, pero si tú quieres tener una fe que agrade a Dios, mira lo que está diciendo, es imposible agradar a Dios sin fe. Por eso es que el mundo está en una posición y la fe en otra. Porque no es que tú vayas a la iglesia, no es que tú hables de Dios, no es si tú te arrodillas, no es si haces manda, no es si haces obra. Esas cosas son consecuencias de la fe. Tú no haces buenas obras para ganar espacio de fe. Las buenas obras se hacen simplemente por el agradecimiento en esta relación con Dios que es a todo evento. Es una relación a todo evento, no tiene que ver con lo bueno que es Dios conmigo. Dios es un Dios bueno todo el tiempo. Uno de los atributos más grandes de Dios, no el más grande, pero uno de los más grandes atributos es que Él es bueno. Bueno en todo sentido. Y aunque a nosotros nos parezcan cosas que parecen malas, finalmente terminan siendo buenas, porque Él le da una media vuelta a todas las cosas y hace cosas tremendas, porque los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Entonces, si tú quieres agradar a Dios, tienes que crecer en tu fe, madurar en tu fe. Y para eso, el principio es básico, para crecer en la fe, es oír espiritualmente la palabra de Dios. Tú lees la palabra de Dios porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esa es la fe que te lleva a un convencimiento absoluto de la realidad de Dios en esta tierra, aunque no lo veas. Y a Él le gusta que sea así. A Dios le encanta cuando tú confías, cuando tú crees, cuando tú realmente te sometes a su voluntad, porque aquí está su voluntad. Hay veces que mi carne se revela contra lo que Dios quiere de mi vida. Pero si yo leo que Él dice, Señor, ayuna, ayuno. Si Dios dice, oye, haz buenas obras, no sé, visita a tal persona, Él pone en tu corazón. No abandonar al caído, al débil, visitar las cárceles, no sé, a mí no cuesta mucho llegar a eso realmente. A mí me da una pena tremenda cuando veo gente en la calle. Llega el miedo a acercarse a ellos, el estado en que están viviendo. Totalmente enajenado a esta sociedad sin que nadie les tenda una mano. Pueden morir en la calle y nadie va a hacer nada por ellos. Hay gente que lo ha hecho y Dios va a recompensar eso. Por eso se dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque cuando tú ejerces la fe y tú dices y le diste al pobre que comer, y al que te pidió del abrigo, dale también tu capa, dice. Todos los principios bíblicos en los cuales la bondad se pone, si te golpea una mejilla, pone la otra. Todo esto tiene un significado bastante más profundo que no es momento de analizar, pero te estoy diciendo que Dios tiene propósitos que están más allá de nuestro entendimiento. Pero en ese propósito, cuando caminas como Enoc, eso se refería a que Enoc caminó con Dios, caminó, él obedeció, él entendió, cuando no habían escrituras, cuando no había maestros, cuando él recibió desde niño la enseñanza por la transmisión oral de lo que era Dios, de su padre, de su abuelo, o de sus generaciones anteriores, de Adán hacia adelante, y él confió. Y él dice que fue tanto lo que vio Dios en él que no dejó que muriera y se lo llevó. Así que si tú quieres agradar a Dios, tienes que acercarte.
¿Cómo te acercas? Yo ya te lo he dicho. Tienes que recibirlo en tu corazón, tienes que arrepentirte de tu vida, de tus pecados, de tu forma de vivir hasta aquí, todo lo que te ha llevado a esta vida que tienes completamente sometida a tus propios placeres, propios designios, todo funciona en base a tu mente. Tienes que sacarlo si tú quieres empezar a conocer a Dios. Si Dios te está llamando, tienes que conocerlo, tienes que acercarte a Él y creer que Él es verdad, que Él es real. Esto pasa porque Dios somete lo creado, la creación, lo carnal, lo material, lo somete a una voluntad superior donde Dios tiene una palabra y la palabra se cumple. Por eso que cuando uno llega al minuto en que puede estar muriéndose y dándole gracias a Dios porque me voy a ir a su presencia, el resto del mundo va a estar llorando porque, ay, pero cómo el pobrecito se va. Los cristianos morían en sacrificio feliz porque sabían que se iban a su presencia. Él tenía seguridad que Dios era real y que habían vivido para Él y por su causa. Por su causa, Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo creo que es verdad. Llega un minuto en la vida en que uno ya no se entusiasma con las cosas de esta vida, ni lo material. Uno se entusiasma con vivir en la presencia de Dios y la presencia de Dios se va a manifestar en las cosas donde Él está presente. Hay un libro muy bueno por ahí, de estudio, que se llama Mi experiencia con Dios. Se los recomiendo, pero para gente que ya está caminando, gente que ya es cristiana, ¿ya? Que te enseña a ver estas cosas de Dios. Así que, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es real. Eleáis dice que Él es verdad y que es galardonador, o sea, que Él además premia a los que le buscan. Él premia a los que le buscan. Chicos, yo por años, esto no lo quiero hablar con un testimonio personal, pero por años yo tengo que levantarme muy temprano a orar y a tener este espacio con Dios. Y yo ocupo para también compartir y estudiar un poco más la Biblia y sacar estos argumentos. Mucha gente se burla o se ríe un poco de esto, pero para mí es imprescindible tener este tiempo. Porque es increíble cómo a mí se me aclaran las ideas, los pensamientos. Dios viene y de una, no de una, ay, no baja una luz del cielo, no. Pero tu mente actúa en otro nivel. Tu mente empieza a razonar cosas que antes no podía razonar. Y cuando yo le busco cada mañana, busco el alimento espiritual cada mañana, tengo esta relación que no tiene que ver con la religión, que no es que tengo que obedecer a pie juntilla, no. La obediencia tiene que ver porque Cristo es un camino. Y Él tiene un camino distinto para cada uno de nosotros y funciona con cada uno de nosotros a nuestra manera. Cuando alguien dice por ahí, sobre todo la gente católica, dice, ay, es que Diosito está ocupado. Diosito no es el Diosito. Dios es un Dios poderoso, omnipotente, omnipresente. Él está en todas partes, todo el tiempo. Él es un Dios real. Y a Él le encanta que tú le pidas hasta lo más mínimo, que tú dependas de Él hasta lo más mínimo. Esa es la fe que está hablando aquí, la fe de galardonadora de los premios que Él tiene para ti. Cuando le buscas, cuando le amas, cuando Él sabe que tu corazón es sincero, arrepentido, real, verdadero, no religioso. Disculpa, me volé. Pero yo quiero que entiendas para dónde va la fe. Y vamos a seguir después viendo los casos más emblemáticos de la historia humana de los hombres de fe y de las cosas que le sucedieron para que tú puedas entender que Dios actuó cuando los hombres tuvieron fe. ¿Se entiende? Sí. ¿No es cierto que sí? No es tan difícil. Ya, queridos míos,
Que Dios les bendiga. Que Dios les guarde. Que Dios les dé fe. La fe es un atributo de Dios que se adquiere por la cercanía en una relación personal con Él. No se confunda. Yo se lo he dicho ya varias veces, Dios no va a ser burlado y nosotros tenemos una tendencia a apartarnos de Dios y hacer las cosas a nuestra manera y hay un pariente mío muy cercano me dice, no, yo me estoy acercando a Dios a mi manera. Acércate a la manera de Dios, no a tu manera no va a llegar nunca, a menos que Dios haga un milagro. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que tengan un día precioso, que la voluntad de Dios se cumpla en ustedes. Chao, bendiciones.